quedaron con las estructuras estas? ¿Quieren que les dé un ratito más de tiempo para seguir trabajando? ¿Quieren que pongamos el cuadro en pantalla y lo vamos analizando entre todos? Díganme ustedes. Para mí los hagamos. Sí, ¿Los para mí hacemos? también Bueno, todo. los hacemos entre todos. ¿Prefieren que yo deje sin compartir así ven en grande el pizarrón o prefieren que les comparta para que vean el cuadrito? No, con el pizarrón para mí. Con pizarrón, entonces dejo así como estamos. Bueno, me voy. Esperen que voy a sacar este cable. Ahí está. Me voy a la primera estructura. Lo primero que vamos a tener que hacer, chicos, es hacer la estructura de Lewis para saber, y ahí vamos a tener que analizar todo, porque yo voy a tener que mirar si los enlaces son polares o no, pero para definir qué pasa con la polaridad de la molécula, ¿sí? Bien, lo que les decía, tenemos que mirar primero la polaridad de los enlaces para poder analizar la polaridad de la molécula. Me voy con esta. Esa sería la estructura de Lewis, ¿sí? Si bien podemos analizar la polaridad de estos enlaces, si nosotros vemos, esta es una molécula que no tiene pares de electrones libres en el átomo central, su geometría va a ser tetraédrica, geometría electrónica y molecular. Me van siguiendo con el análisis. Entonces, geometría electrónica igual a la geometría édrica. Si tuviéramos que analizar la hibridación es sp3, ¿sí? Pero vamos a la polaridad. La molécula es simétrica. ¿Qué pasa con los momentos bipolares? A ver, el carbono 2,5 y 2,1 es un poquito más electronegativo el carbono. Si tuviera que dibujarlos, a ver, y no están del todo correctos, esperen un segundito, ahí va. Porque la idea sería que esos vectores tienen el mismo tamaño, ¿estamos? Y todos se van a anular, ¿sí? Lo que quiere decir que esta molécula va a tener un momento dipolar, que creo que me salió. Los momentos bipolares se anulan, ¿sí? Y la molécula es apolar, con lo cual el tipo de interacción que voy a tener va a ser una interacción de dispersión de London. ¿Estamos? Y de hecho el metano es gaseoso a temperatura ambiente, ¿sí? Es un gas a temperatura ambiente. ¿Se entendió el análisis? La fuerza que vamos a tener son fuerzas de dispersión de London. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Me voy a la molécula que sigue. Es muy parecido el análisis. La diferencia que vamos a tener, obviamente, si hacemos el Lewis, son los electrones
que quedan libres, pero es el átomo periférico. Sí van a cambiar estas flechas. ¿Por qué? Porque los momentos negativos que el carbono. Pero igualmente, como todos los enlaces son iguales y la molécula es simétrica, en la sumatoria se anulan, ¿sí? Pero si yo los tuviera que dibujar, ahora van a ser así. ¿Sí? Ahora el más electronegativo es el bromo, ¿se entiende? Repito, eso es si me indica que yo tenga que dibujar los momentos dipolares para que interpreten, pero en definitiva, los momentos, como también la geometría es tetraédrica, no tengo pares de electrones libres, entonces también vamos a tener una molécula apolar y la fuerza, digamos, de intermolecular también va a ser una fuerza de dispersión de London, ¿sí? Si yo tuviera que comparar el punto de ebullición de estos dos, ¿qué podría decir? Que si bien ambos tienen fuerzas de dispersión de London, esta es mucho más voluminosa, es mucho más grande porque los bromos son muy grandes. Entonces, esta es más polarizable que el metano, con lo cual espero que esta dispersión de London sea más intensa que la que hicimos recién. Si la fuerza es más intensa, el punto de ebullición va a ser mayor para el tetrabromuro de carbono. ¿Se entiende el análisis? ¿Se entendió el análisis? Sí, profe. Sí, excelente. Tiene otra estructura. ¿Estamos? ¿Puedo borrar? Sí. Bien, excelente. Profe, ¿esa molécula también sería momento ¿Sí? dipolar? ¿Cómo? ¿Eso también sería momento dipolar? O sea, El tendríamos... momento dipolar neto, ¿vos te referís a cada una de las flechitas de los enlaces? Sí. Bueno, cada una de las flechitas de los enlaces es el momento dipolar del enlace. Ahora, cuando yo pongo acá que mu, la M esa es el momento dipolar de la molécula. ¿Se entiende? Hay un momento dipolar que corresponde al enlace, que son cada una de las flechitas. Y hay a su vez un momento dipolar neto, que en estos dos casos que vimos, ese momento dipolar neto era igual a 0. ¿Está? Ah, listo. Gracias. Sí, bien. Bueno, ¿qué podemos decir de esta molécula? Ya nomás la geometría electrónica no va a ser igual a la geometría molecular, ¿sí? La geometría electrónica va a ser tetraédrica, ¿sí? La molecular va a ser piramidal. Y ya nomás con esos pares de electrones libres que tenemos ahí, ¿sí? Podríamos decir que la molécula va a ser polar, ¿estamos? Si queremos analizar puntualmente qué pasa, bueno, el amoníaco
es un poquito más electronegativo que el hidrógeno. Entonces vamos a tener momentos dipolares que van a ir en este sentido. Y el que ahí está con respecto a lo que me preguntaban recién. Los que dibujé en rojo serían los momentos dipolares de cada enlace. Y el que hice en azul va a haber un momento dipolar neto que va a apuntar hacia los electrones que están libres. ¿Estamos? Y la molécula va a ser polar. Ahora, ¿qué tipo de interacción vamos a tener? Si seguimos el cuadrito, ¿hay iones? No. No hay iones. No hay iones. ¿Sí? ¿Hay moléculas polares? Sí. 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 ¿Estamos? En esa molécula polar tenemos hidrógenos unidos a nitrógenos, oxígenos o flúor. Sí. 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 Entonces estamos en presencia de un puente hidrógeno. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió todo el análisis? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a la próxima. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿A qué molécula se parece mucho? Al agua. Al agua, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a tener? Hay pares de electrones libres, la geometría electrónica va a ser tetraédrica porque tengo 1, 2, 3, 4. Estos son dos pares de electrones libres. La geometría molecular va a ser angular. ¿Está? ¿Qué va a pasar con la polaridad? Y ya no más con esos pares de electrones libres. Incluso les digo que casi, porque estos son hidrógenos, ¿sí? Muy fácilmente polarizables, pero vamos a hacerlo. En realidad, en este caso, el azufre es un poquito más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, voy a tener esta situación, pero la molécula va a ser polar. ¿Estamos de acuerdo con ese análisis? ¿Sí? Bien, entonces, si nos imaginamos el cuadrito, ¿tenemos iones?
No. No. ¿Tenemos moléculas polares? Sí. ¿Estamos? Sí. Ahora, tenemos moléculas polares. ¿Hay hidrógenos unidos a nitrógenos, oxígenos o flúor? No. 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 Entonces estamos en un dipolo-dipolo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Puedo borrar y seguir con la próxima? Sí, profe. Bien. ¿Qué tipo de enlace tendrá el cloruro de potasio? Iónico. Iónico. Entonces ya partimos de una estructura diferente. Recuerden que para los compuestos iónicos es una red cristalina, así que no voy a definir si el enlace es polar o no, qué geometría tengo, electrónica, molecular, no. ¿Estamos? Cuidado, un enlace iónico no es muy polar, ¿sí? Recuerden que la clasificación de polar o apolar es para los enlaces covalentes. Y digamos, las geometrías que nosotros vimos también, y las hibridaciones que nosotros vimos también. ¿Qué puedo decir de un compuesto iónico? Que es iónico, que tenemos una red cristalina en donde tenemos los iones y que la interacción es electrostática, iónica, enlace iónico, ion-ion, como quieran decirlo. No hay más que eso. ¿Estamos? No hay una geometría, porque en realidad como una geometría uno podría indicar la red cristalina nada más, pero no nos vamos a encontrar con las geometrías que nosotros estuvimos viendo. ¿Sí? Es una red cristalina formada por cationes y aniones. Enlace iónico, el tipo de fuerza es electrostática, ion-ion. ¿Estamos? ¿Sí? Me voy al Sí, profe. último. ¿Estamos de acuerdo con la estructura de Lewis para el flúor? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, acá algunas aclaraciones. En cuanto a la geometría, no tengo un átomo central, porque solamente tengo dos enlaces. ¿Quién es el átomo central? Y qué sé yo, cualquiera de los dos o ninguno, no sé, no hay un átomo central. ¿Estamos? Otra de las cosas es que para definir ángulos de enlace y todo, para mirar la geometría, yo tengo que tener por lo menos tres. El punto central, que sería el átomo central, y sus dos enlaces por lo menos. Entonces, si bien hay algunos que indican que esto tiene una geometría lineal, es medio tonto, porque si hay dos átomos, qué sé yo, en qué posición están. Están un átomo unido con el otro, ¿se entiende? Yo lo he visto incluso descrito en libros y demás como lineal. No está mal, pero para decir que un ángulo es de 180 grados necesito 3 puntos, ¿se entiende a lo que me refiero? Y yo acá no tengo el átomo central con los dos átomos periféricos para indicar. No sé si se entiende la diferencia.
para mí un ángulo de 180 de una molécula lineal es tener un átomo central Eso para mí es un ángulo de 180. Esto no hay ángulo ahora. Y es lineal, y sí, a ver, el enlace no se dobla, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende a lo que me refiero? Personalmente creo que esto no es lineal. Lo he visto, pero digamos, para mí no es lineal. Si lo ponen no estaría mal, digamos, pero no puedo definir la geometría si solo tengo dos átomos, ¿sí? Bueno, ahora me voy a otra cuestión importante. Cuando voy a analizar la polaridad, en este caso ya no más el enlace es apolar, ¿sí? Entonces acá tenemos la situación de que es apolar y la molécula va a ser apolar. ¿Estamos? Acá no es que los enlaces se vayan a anular, los momentos dipolares se anulan, no. Ya el único enlace que hay es apolar, entonces la molécula es apolar. ¿Estamos? ¿Se entendió todo el análisis que hicimos? Sí, profe. ¿Qué tipo de interacción vamos a tener si seguimos el cuadrito? ¿Hay iones? No hay iones. ¿Estamos? ¿Hay moléculas polares? No hay moléculas polares. Entonces solo tengo moléculas apolares. Entonces va a ser una dispersión de London. ¿Estamos? Bien. Hasta acá llegaríamos, chicos, con todo lo que tiene que ver con con fuerzas intermoleculares, ¿sí? Como yo les había dicho en algún momento, fíjense que para analizar la polaridad tenemos que hacer Lewis, analizar polaridad, analizar geometría, analizar un montón de cosas, es como cerrar todo, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran consultar con respecto a esto. No, profe, por ahora yo no tengo ninguna ¿No? duda. Bien. Entonces vamos a pasar al otro tema, que sería el último tema que nos queda, que en realidad ustedes ya lo estuvieron analizando, porque serían los complejos de metales de transición, ¿sí? Repito, yo no les voy a tomar complejos de metales de transición en los parciales, toda la parte de nomenclatura, porque eso sí podría aparecer en los exámenes finales. ¿Estamos? Entonces, por eso yo les mandé una clase, les envié una clase que le vamos a... ahí les comparto. ¿Todos me ven ahí? ¿Me ven la clase? Sí, profe. Por las dudas, Sí, profe. para que se escuche bien, yo voy a detener el video mío, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver, chicos, de los complejos? ¿Qué son los complejos? Bueno,
También lo pueden encontrar con distintos nombres, complejos de metales de transición, compuestos de metales de transición, complejos de coordinación, en fin, ¿sí? Es una especie neutra que contiene uno o más iones complejos, ¿sí? Incluso hay algunos que el complejo en sí es neutro, ya lo vamos a ver. ¿Por qué va a estar formado? Vamos a tener el complejo en sí es un átomo o un ion, ¿sí? Que generalmente es un metal de transición. Digo generalmente porque hay algunas excepciones, ¿sí? Con algunos complejos, a ver, déjenme ver si, bueno, puede haber algunas excepciones. En general lo que nosotros vamos a ver son todos metales de transición, ¿sí? Que son los que están en la parte central de la tabla periódica, ¿sí? Cuando yo hablo de complejo, hablo del átomo o del ion que está rodeado por ligandos, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos el cobalto, que sería el metal central del complejo. Y ese metal se encuentra rodeado por distintos ligandos. Hay variaciones de acuerdo a cuántos y de acuerdo a cuáles. Pueden ser todos iguales o pueden ser distintos, ¿sí? ¿Qué es el ligando? Es una molécula neutra o también puede ser un ion que tiene la capacidad de ceder electrones, ¿sí? Dentro de los complejos, podemos tener complejos que sean dentro del complejo, ¿no? Puede ser neutro, anión o catión, ¿sí? Les recuerdo, el complejo está formado por el metal central y los ligandos. Ese complejo completo puede ser neutro, pero también puede ser un anión o un catión, entonces se va a encontrar con un contraión, pero ese contraión no forma parte del complejo. ¿Sí? Y los ligandos pueden ser neutros, pueden ser aniones o pueden ser cationes. Bueno, acá les muestro un ejemplo, ¿sí? Para que se entienda. Acá tenemos, acá está el complejo, la esfera interna. ¿Qué es, digamos, la esfera interna? Solo el metal con sus ligandos. En este ejemplo, este complejo es un catión, ¿sí? Cuando hablamos del complejo con la esfera externa, estamos hablando de que ese complejo tiene su contraión, ¿sí? Como esto es un catión, ¿sí? Como si yo hablara del sodio, bueno, se junta con un contraión, con un anión, bueno, con un cloruro, por ejemplo, bueno, acá pasa lo mismo. Este complejo que es catiónico se puede asociar con cualquier contraión, pero ese contraión no está dentro de la esfera de coordinación. ¿Se entiende? Acá, el metal central está coordinado con los ligandos y los cloros son contraiones externos. Acá está en el dibujito. Fíjense que acá tenemos el metal que es el cobalto con los amoníacos. Los amoníacos son los ligandos, ¿sí? Cuidado porque particularmente en el caso del cloro, el cloro también puede funcionar como un ligando, ¿sí? Entonces, cuidado con estos corchetes porque lo que está dentro del corchete son los ligandos que se unen al metal. Entonces, si el cloro está adentro, es porque es un ligando. En este caso, el cloro está afuera. No es un ligando el cloro, en este ejemplo, ¿sí? Es solo un contraión. Podría haber sido un nitrato, un nitrito, un ioduro, un fluoruro, cualquier anión, ¿sí? Acá lo que tenemos en la esfera de coordinación es lo que está dentro del corchete. Por eso
eso es tan importante toda esa estructura que se escribe. Entonces, lo primero que se escribe es el metal. Dentro del complejo, ¿no? El metal entre corchetes. Y después siguen los ligandos entre paréntesis. Ya vamos a ver que esos paréntesis son medio medio porque hay veces que cuando el ligando está formado por un solo... A ver, esperen chicos, porque yo les estoy haciendo señas y me olvidé que el video está apagado. Si con video no hay buena señal, me avisan, ¿estamos? Les decía, cuando el ligando está formado por un solo átomo, muchas veces van a ver que no se pone el paréntesis. Lo que pasa es que ese ligando tiene un número, entonces muchas veces se pone el paréntesis para que ese número se entienda que es el número del ligando, ¿sí? Como por ejemplo, acá el ligando es NH3. ¿Cuántos ligandos hay? 6. Este 3 está dentro del paréntesis porque es parte de la conformación del ligando. Ahora, ¿cuántos amoníacos hay? Hay 6. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y en este caso, el cloruro aparece afuera. ¿Sí? Ya vamos a ver qué pasa con la nomenclatura y demás. Los ligandos, a su vez, pueden ser monodentados o polidentados. Acá tenemos algunos ejemplos. Monodentado significa que tiene un solo par de electrones y ese par de electrones libres es el que se acerca al metal. Discúlpenme un segundito que vuelvo, así se los explico. Si ustedes tienen en mente la estructura que tiene el amoníaco, el átomo central, que es el nitrógeno, es el que tiene los dos pares de electrones libres. Esos pares de electrones libres son los que se van a acercar al átomo central. Hay un átomo solo. Me parece que voy a tener que cortar el video. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Cuando hay un átomo que tiene un par de electrones se le llama átomo donador, y si el ligando tiene un solo átomo donador es monodentado. ¿Estamos? Acá, por ejemplo, el agua es un ligando y el átomo donador es el oxígeno. Es monodentado. Todos estos son monodentados, ¿sí? Bueno, este que les puse acá al medio es raro, se le llama ambidentado, no vamos a ver ejemplos. ¿Por qué? Y porque el donador puede ser uno o el otro, ¿sí? Son ejemplos raros, chicos, no me quiero meter en tanto detalle. En estos otros ejemplos son bidentados, fíjense, todo esto constituye un ligando, pero el ligando tiene dos nitrógenos, quiere decir que tiene dos átomos donadores, entonces es bidentado. ¿Estamos? Acá lo mismo, son raros, ¿sí? Pero les muestro la estructura para que vean que son los átomos donadores, ¿sí? Este es etilendiamina, este lo podemos llegar a ver en alguna nomenclatura, aparece como ejemplo. Ya van a ver que incluso no se escribe toda la estructura, sino que entre paréntesis se pone en, y eso es etilendiamina, ¿sí? Bipiridina, se le pone bipi, ¿sí? Pero ya tampoco no los vamos a ver. Se lo ¿sí? Bueno, fenantrolina es todo esto. Cuando uno escribe la nomenclatura, entre paréntesis se pone fen, ¿sí? Discúlpenme. Justo les decía, discúlpenme un segundito, no es que se corta, es que ya vuelvo en un minuto. Disculpen, ahí volví, sino que mi hija está en una reunión de Zoom en la otra punta de la casa, pues si no se nos acopla.
y quería ir a ver si se había logrado conectar y qué sé yo. Por eso recién se puso un poco inestable. Pero ahí ya se conectó todo, así que seguimos de este lado. Bien, lo que les decía, entonces, el tema monodentado o bidentado o polidentado depende del número de átomos donadores que tengamos, ¿sí? Sí, profe. Bueno, acá simplemente como para contarles un poquito la función, hay algunos ligandos que son polidentados, ¿sí? Y que se los suele llamar quelatos. No sé si lo habrán escuchado alguna vez a los quelatos, pero el tema es que como son polidentados, es como que el ligando envuelve como con unas pinzas, que es lo que significa quelato en, no sé en qué, en griego, ¿sí? Significa como unas pinzas que lo atrapan o lo envuelven al metal, ¿sí? Y como es poli, cada ligando tiene como muchos átomos donadores y por eso lo envuelven al metal, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el hepta, que es todo esto, chicos, es un solo ligando, súper grande, ¿sí? Todo esto es un solo ligando, que es lo mismo que esto, ¿sí? Es polidentado porque tiene los oxígenos y los nitrógenos como átomos donadores. Entonces imagínense que acá tenemos, fíjense que acá tengo un metal que lo envuelve un solo ligando, pero claro, lo envuelve porque cada átomo donador genera una interacción con el metal. Realmente lo envuelve, ¿sí? Muchas veces estos tipos de quelatos, no sé si este en particular, pero muchas veces se los utiliza en caso de envenenamiento con metales pesados, cuando en el organismo ingresa algún metal tóxico, se suelen dar, digamos, este tipo de quelatos para que el quelato envuelva al metal y el metal no empiece a interaccionar con las células y con el organismo, como para envolverlo, como para encerrarlo y que el metal no pueda reaccionar, ¿sí? En los envenenamientos con plomo se suele dar para disminuir el efecto, digamos, del metal. Bien, con respecto al número de coordinación, ¿sí? Bueno, yo ya se los mencioné, el átomo donador o donor es el átomo del ligando, que es el que se une al metal central, se los conté recién. Y el número de coordinación es el número de átomos donadores que rodean al ion. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces, la mayoría, nosotros vamos a ver ligandos que son monodentados. Entonces, discúlpenme que voy a volver para mostrarles los ejemplos. Entonces, en este caso, el número de coordinación es 6. Coincide con que son 6 los ligandos. Eso coincide porque cada ligando tiene... siempre coincide. ¿Estamos? En este caso, como para que vean la diferencia, yo también tengo un número de coordinación de 1, 2, 3, 4, de 6, pero tengo un solo ligando. ¿Se entiende la diferencia entre el número de ligandos y el número de coordinación? El número de ligando es el número de ligando. El número de coordinación es el número de átomos que rodean al metal. Si cada ligando tiene un átomo donador, entonces cada ligando tiene una unión con el metal central, entonces el número de ligandos va a coincidir con el número de coordinación. ¿Se entiende? En los casos en los que haya 2 o más, eso ya no coincide, como en este caso tengo un ligando, pero el número de coordinación es 6, ¿sí? Bien. Bueno, acá esto se los dejo, pero no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Porque ya es muy puntual. ¿De qué depende este número de coordinación? Bueno, va a depender del tamaño, de las interacciones, ¿sí? De cómo sean los ligandos.
del ligando en sí. En general, ¿qué números de coordinación tenemos? Bueno, y la geometría a su vez, pero tampoco no lo vamos a analizar. Ahí está, ¿sí? No vamos a entrar en detalles, pero acá les dejo el número de coordinación. Dependiendo del número de coordinación vamos a tener una geometría, pero no. En general los más comunes son octaédricos o tetraédricos. Ya vamos a hablar un poquito cuando veamos el tema del desdoblamiento de los orbitales. Pero con esto no voy a entrar en detalle. Vamos a la nomenclatura. Con respecto a la nomenclatura, bueno, siempre primero se nombra el anión. ¿Quién es el anión? Bueno, depende. En algunos casos puede ser el ion complejo, en otros casos no. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya vimos que el complejo podía ser catiónico o aniónico, ¿sí? Los ligandos se van a nombrar en orden alfabético, ¿sí? Seguido del estado de oxidación que tenga el metal, y eso va a ir entre paréntesis. Y a su vez se agrega un sufijo ato, ¿sí? Si el complejo es un anión. Otra de las cuestiones, los prefijos de cuántos ligandos tenemos, hablamos de di, tri, tetra, para indicar que tenemos 1, 2 o 3 o 4 ligandos, ¿sí? Particularmente cuando el nombre del ligando, a ver, esperen que tengo alguna pregunta. Bien, cuando el nombre del ligando tiene ya la palabra di, como por ejemplo etilendiamina, el nombre del ligando ya tiene di. Entonces, si hay dos etilendiamina, no se dice dietilendiamina, se le dice bis. ¿Estamos? Bueno, y hay algunos ligandos que se utilizan como puentes y que aparece un mu, tampoco no vamos a ver, es muy particular, ¿sí? Con respecto a las fórmulas, creo que ya se los dije, se utilizan corchetes para indicar los ligandos que están directamente unidos, el catión se indica primero, ¿sí? Seguido de los ligandos aniónicos y después de los ligandos neutros. Los ligandos se van a poner seguidos al catión. El átomo donor suelen subrayarse. La verdad es que yo muy pocas veces lo he visto subrayado, por eso ahí dice suele. La verdad es que yo pocas veces lo he visto que realmente aparezca como subrayado. Por ahí sí se los pide que indiquen sí, pero la verdad es que no es algo importante, ¿sí? Generalmente yo no los he visto subrayados. Pero si en alguna nomenclatura los encuentran subrayados, es por eso, porque es el átomo donor, ¿sí? Bueno, acá aparecen en realidad, yo les puse ya en la guía una tablita con distintos ligandos, ¿sí? Y las terminaciones. Los que son aniones en general terminan en O, ¿sí? Los que son neutros no son sistemáticos. Cuidado con los nombres porque no es el nombre de la molécula, ¿sí? Cuando el ligando es agua, yo no lo nombro como agua, se lo llama acuo, y así. Cuando es flúor, no digo anión flúor, se dice fluoro, y así con todos los nombres, ¿estamos? Y acá tenemos ejemplos, y ya vamos a ver si quieren algún otro ejemplo más. Perdón que interrumpa, pero estaba haciendo un análisis de fechas. Quiero ver cuántas clases nos quedan nosotros hasta el parcial. Espérenme que busco la agendita mía. Quería hacer un análisis de fechas para recordarles que nosotros este viernes no vamos a tener clase, ¿estamos de acuerdo?
¿Sí? ¿Se acuerdan todos avisados, no? Sí, porque Sí, hay clases de analítica. Bien, también, digamos, cambie. Nosotros hoy tenemos nuestra clase, el viernes no vamos a tener, pero después la semana siguiente tenemos 2 clases largas todavía que nos van a quedar de consulta. ¿Estamos de acuerdo? Por esto estaba analizando para ver si podíamos hacer ejemplos ahora, digamos, tenemos tiempo, porque ya lo único que nos queda es esto de complejos. Entonces, si bien este viernes no vamos a tener clase, la semana que viene vamos a tener el lunes largo y el viernes largo también, ¿sí? Y esas 2 clases son antes del parcial, ya sí, después el otro lunes, que es como 2 de noviembre, ahí sí ya tendríamos el parcial. Estamos, o sea que nos están quedando 2 clases largas de consulta. Estamos bien de tiempo, ¿estamos? Sí, profe. Ese análisis quería hacer con ustedes y que se acuerden que este viernes no tenemos. Bien, entonces podemos detenernos acá en la nomenclatura y hacer ejemplos, porque después de nomenclatura nos queda analizar el tema de la teoría del campo cristalino y el desdoblamiento de los orbitales, pero lo podemos dejar para la próxima clase. Y ahora terminamos de ver el tema de nomenclatura, ¿sí? Para no meterles más cosas en la cabeza. ¿Estamos? Incluso si la clase que viene hace falta, seguimos con nomenclatura. Lo que pasa es que no es un tema de tanta importancia para el parcial, ¿sí? Bien, acá tenemos ejemplos. Acá tenemos. Lo primero que se tienen que fijar es si tienen el compuesto entero o solo tienen el ion, ¿sí? Yo solo tengo el ion complejo. Y ahí viene otra cosa. Cuando uno dice ion complejo, es porque está sin el contraión. Cuando uno dice el complejo completo, es porque tiene ya el ion, o sea, está neutro. ¿Se entiende a lo que me refiero? Por ejemplo, este primero es un ion complejo, que particularmente es un catión. ¿Cómo se va a llamar? Este hexaacuo está al revés. Sería, bueno, hay veces que ponen primero el átomo donador, pero eso tiene que ver más que con una traducción que no, ¿sí? Entre paréntesis podrían escribirlo así o podrían escribirlo como H2O. ¿Estamos? A mí me parece que tiene que ver más con una cuestión o del átomo donador, pero en el caso del agua, generalmente yo lo he escrito como H2O directamente. ¿Está? No sé si aparecen algunos otro ejemplo. A ver, déjenme un segundito que me fijo en los anteriores. A ver, pasa que no sé si estaba en la nomenclatura. A ver, acá en estos ejemplos. Ven, fíjense, acá en un ejemplo, acá abajo aparece el agua y aparece escrito como agua. ¿Estamos? En algunos casos, o por traducciones, o porque ponen primero el átomo donador, pero lo pueden escribir como agua tranquilamente, H2O, ¿sí? Vuelvo al ejemplo. ¿Qué tenemos? Tenemos 6 aguas. Entonces esto va a ser hexaacuo, cobre 2. ¿Sí? Cuidado que acá hay otro tema en poder descifrar o calcular cuál es el número de oxidación que tiene el átomo central. ¿De dónde lo voy a sacar? Tengo que conocer qué cargas tienen los ligandos. En este caso, como el agua es neutra, es sencillo. La carga que estoy viendo acá es la carga del metal. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Me voy al que sigue. Tenemos hexaamin cobalto, ¿sí? En realidad lo vemos nosotros con el número de oxidación en número romano, ¿sí? No lo vemos generalmente así con el 3 más. Directamente, como yo se los puse en las reglas, con el número romano. Hexaamin cobalto 3. Y acá de nuevo, ¿cómo sé que el cobalto es 3? Y porque los ligandos son todos neutros, ¿estamos? Y acá también tengo un ion complejo. Acá ya aparece un complejo completo con su contraión, ¿estamos?
Recuerden que yo siempre nombro el anión primero. ¿Quién es el anión? Depende del ejemplo. En este ejemplo, el anión es el contraión, que es un cloruro. Entonces esto va a ser cloruro de, y ahí empiezo a nombrar el ion complejo, ¿se entiende? Cloruro de el complejo. ¿Sí? Entonces va a ser cloruro de hexamin cobalto 3. ¿Estamos? Bueno, en realidad es el mismo que el anterior, ¿no? Nada más que acá tiene puesto ya el contraión, el mismo que el segundo. El segundo y el tercero son iguales, nada más que acá tenemos el contraión, que es un cloro. Bueno, 3 cloros. ¿Estamos? Otro detalle importante. Acá hay 3 cloros porque el ion tiene carga 3 más. Pero en la nomenclatura yo no digo tricloruro. ¿Estamos? Esos prefijos tri es para la nomenclatura del complejo, no del contraión. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, no digo tricloruro, digo cloruro de. ¿Estamos? Así como cuando nombramos una sal, yo digo cloruro de sodio o cloruro de calcio, y sabemos que el cloruro de sodio es sodio-cloro, y el cloruro de calcio es calcio-cloro 2. Pero en la nomenclatura tradicional yo lo denomino como cloruro de calcio o cloruro de sodio. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Bien. profe. Excelente. Me voy al que sigue. Fíjense la diferencia. Acá el cloro sí está como ligando. ¿Estamos? Podrían encontrarlo entre paréntesis o no. ¿Sí? Pero el ejemplo, el cloro sí está dentro de la esfera de coordinación. Y acá sí lo vamos a ir denominando por orden alfabético. Va a ser tetraamin, porque amin empieza con A y va primero, ¿sí? Tetraamin dicloro cobalto 3. ¿Estamos de acuerdo? Tetraamin dicloro cobalto 3. Tetra porque tengo 4 que son amin, dicloro y al último el metal con el número de oxidación entre paréntesis. Y con número romano. Cuidado que fíjense que ahora el número no coincide con el estado de oxidación del cobalto, porque este ion es 1 más. Sin embargo, el cobalto está actuando con 3 más. ¿De dónde surge eso? El amoníaco, el amine ¿sí? Es neutro, pero el cloro, cada cloro tiene una carga negativa. Entonces, un cobalto que tiene 3 más con 2 cloruros, ahí me quedó una totalidad de una carga positiva. ¿Se entiende el cálculo? Sí, profe. ¿Se entendió? Bien. Entonces, va de nuevo. Yo acá lo que sé, para calcular digamos, la carga o el estado de oxidación del metal central, tengo que saber que el amoníaco es neutro y que los cloruros tienen una carga negativa. Entonces, si con 2 cloros terminamos con 1 más, es porque el cobalto era 3 más. ¿Sí? Bien. Sigo. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos, siempre se nombra el anión, y en este caso, sulfato de, ¿sí? Sulfato de, y ahora, ¿qué tengo? Diamin, porque tengo 2 aminos, ¿sí? Diamin, bis, etilendiamina, se le pone bis porque ya en el nombre de etilendiamina dice di. ¿Estamos? Entonces, diamin, bis, etilendiamina, cobalto 3. Fíjense que este 2
ven la manito que yo les estoy marcando, este 2 que estoy tapando con la manito, ¿sí? No aparece en la nomenclatura. El diamín que aparece es de este 2, ¿estamos? Y esto parece, chicos, los juegos esos que cada vez se va agregando y el tema se va haciendo más largo, entonces cada vez vamos agregando algo más. Bueno, vienen siendo largos los nombres, pero vamos siguiendo las mismas reglas. ¿Estamos? Bien. Repito todo esto. Sulfato de, y ahí va a ser diamín, ¿sí? Bis-etilendiamina, cobalto 3. ¿Estamos? Me voy al que sigue. Acá tenemos hexaciano, acá tenemos, ¿no? Fíjense que ahora el ion complejo es un anión. ¿Estamos? Cuidado que todavía no nombramos el ion, es un anión. ¿Estamos? Fíjense dónde está la diferencia. Hexaciano, hasta ahí venimos igual que antes, digamos, son los 6 ligandos que ahora se llaman ciano. Ferrato, en alguna parte de las reglas que yo les puse, decía que cuando el complejo era un anión, llevaba la terminación ato. Y acá está el ejemplo. Ahora no es como antes que poníamos cobalto, cobre. Ahora acá hierro no, porque es un anión. Entonces es hexacianoferrato 2, perdón. ¿Sí? Hexacianoferrato 2. ¿Cómo sé que es 2? Porque el ciano tiene una carga negativa. Cada ciano tiene una carga negativa. Entonces, si con 6 negativos terminó con 4 menos, es porque el hierro era 2 más. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Me voy al que sigue, que en realidad es el mismo, nada más que ahora tiene su contraión. Fíjense que siempre se escribe primero el catión, con lo cual aparece primero el potasio en este caso, que no forma parte del ion complejo, pero es el contraión y es el catión. ¿Va? ¿Cómo lo vamos a llamar ahora? El nombre del ion es el mismo que antes, hexacianoferrato 2 de potasio. Otra cosa, acá no pongo de tetrapotasio porque esos prefijos van para los ligandos y el potasio en este caso no es un ligando. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, hasta acá voy a dejar ahora y vamos a hacer otros ejemplitos, si quieren, o prefieren que termine con lo que es todo lo de teoría, digamos, lo que sigue. O reveemos un poquito más de nomenclatura. Bueno, tomo la decisión. A mí yo. me da lo mismo, profe, no sé. Bueno, entonces ya que estamos con nomenclatura, esto lo vamos a dejar para la próxima clase, que es corto, no, Sí, no mejor. es muy difícil, un poquito lo que nos queda, ¿sí? Pero vamos a terminar viendo otros ejemplos, ¿sí? Si quieren dejo de compartirles para hacer algunos ejemplitos en el pizarrón. No sé cómo les resultó esto de la nomenclatura, es mucho y hay que practicar, ¿sí?
pero no sé si ustedes fueron viendo ejemplos, leyeron algo para hacer los trabajos, bueno, a lo mejor ahora lo terminan de interpretar bien, ¿sí? Ahí dejo de Sí, yo creo que compartir. nos va a servir eso, de poder interpretar. Bien, dejo de compartir, así pueden ver el pizarrón. Me voy a ir con algunos ejemplos. Esperen que... Bueno, acá tengo ejemplos. Vamos a hacer ejemplos primero en donde yo voy, digamos, vamos a escribir la fórmula y a partir de ahí les vamos a poner el nombre. Después, si quieren, ya no sé si lo vamos a alcanzar a hacer hoy o la próxima clase podemos continuar, ¿sí? Podemos también, que yo les dé el nombre y ustedes escriben la fórmula. Cuando yo les doy el nombre y ustedes escriben la fórmula es más fácil porque está tan detallado que es cuestión de ir escribiendo lo que dice la fórmula prácticamente, ¿sí? Por ahí es más difícil a partir de la fórmula darle el nombre. Pero bueno, vamos a ver todo, ¿sí? Estos ejemplos que vamos viendo son los que tienen como, algunos son los que tienen como ejercitación en la guía, ¿sí? No sé si son todos estos, pero algunos son los mismos. Bueno, ahí arrancamos. Aviso, el cloro podría ir entre paréntesis también, ¿sí? Como el cloro es un ligando que se escribe con un solo elemento, podríamos o no ponerlo entre paréntesis. Por ahí si lo ponen entre paréntesis, se identifica mejor que es un ligando y cuántos hay. Si quieren lo ponemos así. Ahí no habría mayores diferencias si lo ponen o no entre paréntesis, ¿sí? Vamos con el nombre. Bueno, primero tenemos que definir si el ion complejo es un anión o un cation, ¿sí? Y en este caso yo tengo un nitrito. O sea que esto va a ser nitrito D. ¿Está? Recuerden una cosa, porque con los complejos se le hace un lío, pero hay una regla que es general para los compuestos de química. Vas a escribir otra cosa acá abajo. Algo tan conocido como esto, recuerden que yo le llamo cloruro de sodio, pero cuando lo voy a escribir, escribo primero el sodio y después el cloruro, ¿sí? Les doy este ejemplo sencillo que todos tienen en la mente para que no se olviden de esa regla, que se mantiene siempre. Nombro primero el anión, que yo acá digo cloruro de sodio, pero cuando lo voy a escribir, cuidado que hay veces que lo ven al revés, pero es una cuestión de traducción, porque en inglés se escribe distinto, ¿estamos? Cuando lo voy a escribir, escribo primero el sodio y después el cloruro. Bueno, con estos complejos, a pesar de que son mucho más complicados, ¿está? Con estos complejos pasa lo mismo. Primero voy a nombrar el anión. Entonces, en este caso voy a decir nitrito de. ¿Estamos? Nitrito de. Y ahora me voy con el nombre del ion complejo. Tenemos agua y cloruro. ¿Qué nombro primero? El agua, porque es por orden alfabético. Entonces esto va a ser tetraacuo. ¿Estamos?
No sé si se ve el pizarrón entero con todo, porque intenté hacer la letra chiquita y todo. ¿Se alcanza Sí, a se ver ve, todo? Me corro un poquito, ¿sí? ¿Qué tenemos? Nitrito de tetraacuo, porque tengo 4 aguas, dicloro, cobalto 3. Ah, una aclaración. En realidad todo esto va todo junto. Disculpen. Todo esto va todo junto. Así. ¿Sí? Es todo como una sola palabra, ¿estamos? ¿Sí? Otro. ¿Qué tenemos acá? Primero, voy a nombrar primero el ion. Y esto va a ser algo de sodio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a ser esto? Hexaciano ferrato. Bueno, ahí lo voy escribiendo. ¿Con qué número de oxidación está actuando el metal central, el hierro? Con 2. ¿Con 2? No. No, con 3. ¿Por qué dice ¿Por qué? ferrato? ¿Sería? Mm. Es con 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tengo un 3. ¿Estamos? Lo que quiere decir que el ion, este ion solito, tiene que haber tenido carga 3 menos. ¿Estamos? Lo que estoy escribiendo en rojo no va. Lo que estoy poniendo en rojo no va. Lo estoy haciendo para hacer el análisis. ¿Sí? Y ese tiene 1 menos. ¿Sí? Si yo tengo 6 menos y me terminó quedando con 3 menos, es porque este tenía que ser 3 más. ¿Se entendió? Sí, profe. Tomás, ¿quedó claro por qué es 3 y no 2? Sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Estamos con eso entonces?
Sí, profe. Me voy a poner otro, ¿sí? Me voy con otros ejemplos. Profe, em, Sí, tengo dudas con el de arriba. El cobalto está con 3 más. sí, El cloro 2 menos. poner todo. Cada cloro tiene uno menos. Ahí voy, Uno voy menos, a sí. hacerlo. Sí. A ver, primero, como este nitrato tiene una carga negativa, significa que todo esto tiene que tener una carga positiva. ¿Estamos? Repito, lo que yo estoy poniendo en rojo no va cuando yo escribo el complejo. ¿Estamos? Yo ahora lo estoy poniendo para que podamos hacer el análisis de las cargas. Sí, ¿Estamos? sí. Sí. Entonces, como esto es uno menos, esto es uno, acá debería ser esto uno más. Ahora, cada cloro es uno menos y el agua es 0. Entonces, vos acá tenés 2 menos y como este cobalto es 3 más y 2 menos. Cuidado que el 2 menos no es porque el cloro tenga 2 menos. Hay 2 cloros y cada uno tiene uno menos. Claro, ¿Estamos? claro. Entonces termina siendo 3 más el cobalto. ¿Sí? Bien. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, sí, profe. ¿Sí? Bien. Yo acá tengo varios que me parece que es muy probable que les saque una fotito y se las mando por mail, ¿sí? De los que estamos haciendo ahora. Entonces ya la clase que viene usted, porque va a pasar ahora una semana hasta que nos volvamos a encontrar, para que los tengan a todos, los vayan visualizando y sea más fácil verlos, pero también está bueno que los hagan sin haberlos visto, o sea que está bueno un poco de todo. Bueno, pongo otro ejemplo. A ver, acá tenemos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Todo tenemos acá. No, tenemos. Primero, siempre visualicen quién es el ion, quiénes son los ligandos, quién es el contraion. Acá cuidado que aparecen cloruros de contraion, pero también hay cloruros como ligando. Este es contraion, este es ligando. Se ve esa estructura, se van, digamos, a ver, por ahí uno ve todo junto y parece muy difícil, pero cuando uno empieza a ver uno, otro, la estructura es siempre la misma, ¿sí? Entonces, acá tenemos un cloruro de, ¿estamos todos de acuerdo con eso? Cloruro de, y ahí empezaremos con el nombre del ion, ¿sí? Sí. Profe, ¿y el agua qué es? Es otro ligando, ¿sí? Acá tenemos 4 ligandos que son agua y 2 ligandos que son cloros. ¿Está? Pero eso va a ir en el Sí, profe. nombre del ion complejo. Y yo acá voy a arrancar cloruro de, porque el cloruro es este. Cloruro de, y después voy a ir a nombrar todo esto. ¿Está? Profe, Sí. el cloro que está ligando, ¿tiene -1 o 0 como estado de oxidación? No, tiene -1.
Y Ah, tiene ya. menos 1. Ahí ya, bueno, vamos a ponerle si quieren Este cloro tiene 1 menos, con lo cual todo esto tiene que ser 1 más. Cada uno de estos cloros también tiene 1 menos, esto tiene 0. Y ahí vamos a tener que sacar el número de este, a ver cuánto es. Para que todo esto sea 1 más, yo acá tengo 1 menos por 2, o sea, acá tengo 2 menos. Si con 2 menos termino con una carga positiva, Tres. es porque esto tiene que ser 3 más. ¿Se entendió el análisis? Sí, profe. ¿Sí? Y ahora vamos con el nombre. Cloruro de... El cloruro es este, cloruro de... Y ahora me voy. ¿A quién nombro primero? Al agua. ¿Sí? Porque empieza con A. Es por orden alfabético. Tetraqua. Tetraquo, Cloro. dicloro, De cobre 3. cromo. ¿Sí? Cromo, sí. Y cloro cromo 3. ¿Está? Sí, profe. Bien. A ver, quiero acá, me voy a ir a este que está más raro. ¿Sí? Acá este está más raro. ¿Qué tenemos? Primero, esto es un anión. Vamos a poner los números de oxidación. El sodio es 1 más. Acá tengo 2. O sea que todo esto tiene que terminar siendo 2 menos. ¿Sí? Como esto es un anión, esto va a terminar con plumbato. ¿Estamos? ¿Qué tenemos en este caso? Estos oxidrilos tienen 1 menos. O sea que tengo 6. Acá tengo 6. Si termino con 2 menos es porque esto tiene 4 más. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Va de nuevo. Acá esto, cuidado que no es agua, estos son oxidrilos, que es un ligando. Después tienen que buscar la tablita que se le llama hidroxo. ¿Sí? Cada uno tiene una carga negativa. Como tengo 6, acá tengo 6 menos. Si termino con 2 menos, es porque esto tiene 4 más. Y con el nombre, esto va a ser esta hidroxo. ¿Estamos? Plumbato.
¿Sí? Hexahidroxofluorbato 4 de sodio. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vimos varios. Creo que esto ha sido todo por hoy, ¿sí? Porque si no, ¿sí? ¿Está? Bien. Celetildo, no sé qué dijo, profe. Chicos, yo les voy a mandar a lo mejor algún... Ahí se escucha. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, profe. Ahora sí. Bien. No, que les decía que ya vimos demasiado, hasta acá llegamos, ¿sí? Yo les voy a mandar la foto con ejemplos, una fotito porque los tengo escritos, entonces es más fácil sacarles una foto y mandársela para que la próxima clase terminemos de analizar algo de nomenclatura, terminamos de ver algo, digamos, de los complejos, que ya no nos queda poquito, y ya después, incluso en la próxima clase podemos arrancar con un repaso y después nos va a quedar una clase completa de repaso, ¿sí? Probablemente la próxima clase es complejos y ya en la otra mitad hacemos repaso de lo que ustedes quieran. Y la última clase nos va a quedar completa de repaso, ¿estamos? Sí, profe. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos entonces nosotros el lunes que viene, ¿sí? Sí, profe, nos vemos. Listo, Chao, profe. profe. Nos Chao. vemos, profe. Buena Chao, profe. semana.